Bien, muy buenas noches y bienvenidos a todos a nuestra cuarta semana de diseño gráfico, ¿no? Gracias al Centro de Capacitaciones Skill. Entonces, ya llegamos a nuestra cuarta sesión de Photoshop y aquí vamos a aplicar en la práctica final que vamos a trabajar, aplicaremos todo lo desarrollado durante las tres sesiones. Pero hoy vamos a trabajar puntualmente con otras herramientas, ¿no? Que no hemos visto todavía dentro de Photoshop. Entonces, vamos a trabajar con todo lo que es texto, las opciones de color. Pues acá voy a profundizar lo que ya había mencionado, cómo usar el color uniforme, degradado, motivo, todo eso vamos a ver hoy. Y las formas, así como Illustrator e InDesign, ya hemos visto las formas de dibujo que nos traen formas predeterminadas. Aquí también encontramos formas similares, ¿no? Entonces, en cuanto al tema de lo que viene a ser, por ejemplo, cómo utilizar o algunos atajos para las herramientas, a veces coinciden, ¿ya? Pero no se confundan porque no siempre los mismos atajos van a ser para Photoshop, Illustrator, InDesign. ¿Listo? Entonces, siempre tomen nota por eso, es muy importante. Trabajaremos lo que viene a ser el trazo con detección de contenido, que es muy importante, ayuda mucho a agilizar el proceso, ¿no? De vectorizado. Se dice vectorizado por los puntos de ancla, ¿ya? Solo por eso. Y los estilos, ¿no? Entonces vamos a crear texturas y todo. Es una sesión bien amplia en realidad, ¿ya? Pero vamos a tratar de abarcar todo, ¿no? Porque también tenemos nuestra práctica final. Y en la práctica final haremos un diseño para redes sociales. Entonces voy a ir a crear un nuevo documento. Vamos a trabajar, voy a trabajar igual simplemente un A4, digamos, y lo voy a pasar a horizontal. Aquí recuerden que a la derecha configuran su documento, sea cualquiera de las aplicaciones, siempre aquí configuran. No olviden el modo de color. Esto es muy importante, si es para imprimir o si es para digitar. ¿Ya? Otro, o sea, por ejemplo, acá no basta que yo elija imprimir, porque no todo va a ser CMYK, ¿no? Porque si es fotografía no necesito CMYK, tendría que ser RGB porque es digital, ¿no? Entonces es un sistema diferente. Pero imprimir, imprenta, digamos, cuatricomía, ¿no? Un proceso distinto sería CMYK. ¿Ya? Entonces, eso tener en cuenta. Pero solamente quiero un formato 4, RGB, digital, para pantalla. Y bueno, este es el fondo, ¿ya? El fondo blanco. Como me habían preguntado, ¿cómo elimino ese fondo? Este es un fondo blanco que se genera como una capa. Ya no puedo crear un documento, o sea, en el aire, ¿no? Siempre tiene que haber un fondo, pero esto luego se puede quitar. Entonces, ya vamos a crear nuestro documento. En cuanto a las herramientas de texto en Photoshop, vamos a primero restaurar espacio de trabajo, restauramos nuestros aspectos y voy a traer las capas por aquí. Para trabajar texto, primero vamos a ventana y activamos carácter. Ya esto les debe parecer conocido, porque ya lo hemos visto en otra aplicación, ¿no? Pero claro que acá es distinto, ¿no? Algunas opciones son distintas. Pero básicamente carácter siempre sirve para la configuración de tipografía. Siempre. Entonces, por ejemplo, aquí cambiamos la fuente, cambiamos el tamaño, el estilo, el interlineado, el tracking, el kerning, entre muchos ajustes. Incluso lo bueno de Photoshop es que desde aquí mismo, desde carácter, puedo cambiar el color de mi texto. Pero claro, esto lo tengo que restaurar. ¿Por qué? Porque miren, acá ya están movidos ¿no? Los valores. Está con una fuente que ya trabajé, está con el tracking en -38. Entonces, para cambiar todos estos ajustes, siempre vamos a ir al menú y le vamos a dar aquí restaurar carácter. Así veremos que todo vuelve a los valores por defecto. ¿Listo? Entonces vamos a poner aquí, vamos a ir a la herramienta texto, ¿no? Y en el caso de la herramienta texto, vamos a encontrar el atajo, la tecla T. ¿Sí? Esto sí, tecla T siempre para texto. Si yo hago clic sostenido o anticlic, vamos a ver que hay varias opciones, ¿no? El texto común, por así decirlo, el texto que siempre se usa es el texto horizontal. Luego viene el vertical y las otras opciones son para generar máscara, ¿no? Que también ya les había dado un alcance.
Entonces, vamos a usar el texto horizontal. El texto horizontal, no necesariamente tengo que ir y buscar texto horizontal cuando vamos a empezar a trabajar, porque al empezar, si yo simplemente activo texto y hago clic, ya tengo un texto horizontal. Fíjense, ya tengo un texto horizontal. Pero si yo quiero cambiar a vertical, ahí sí pues busco aquí vertical, ¿no? Hago clic y verán que el texto se va a mostrar de forma vertical. Entonces, en cuanto a la herramienta texto, vamos a ver que con el panel de carácter hacemos toda la configuración, ¿no? Ahí a este punto no es nada complicado. Por ejemplo, este texto que se genera es un texto falso, un texto de relleno. Si yo quiero editar, quiero eliminar, no voy a seleccionar la tecla suprimir porque lo borro todo, ¿ven? Desaparece. Entonces lo que tengo que hacer es, o bien doble clic y se activa el cursor y puedo borrar, o bien utilizo nuevamente la herramienta text, ¿no? Como con la tecla T y ya puedo borrar. ¿Listo? Entonces, una vez que ya tengo seleccionado, simplemente puedo empezar a tipear o lo borro, ¿no? Cualquiera de los dos. Entonces, fíjense ya ahí, ¿no? Podemos ver que nuestro texto ya cambia. Vamos a poner otro texto. Vamos a poner un texto. Listo. Entonces, suponiendo que ese es mi texto, ¿ya? Y tengo el panel de carácter, desde aquí puedo cambiar la fuente, ¿ya? Cambiamos la fuente tipográfica, cambiamos el estilo, ¿no? Dependiendo, digamos, esta fuente no solo tiene dos estilos, ¿no? Regular y bold, nada más. Pero hay fuentes que no tienen estilos, ¿no? Por ejemplo, acá fíjense que no tenga esta flechita, digamos, esta fuente de acá, Anto, no tiene estilos. Las fuentes que tienen esta flechita al lado de la estrella quiere decir que son fuentes que tienen muchos estilos. Sí, también puedo marcar las estrellitas para guardarlo como favorito, cosa que ya no vuelvo a buscar cada vez que voy a utilizar. Digamos, si siempre voy a utilizar Anton, entonces lo marco acá en la estrellita y va a quedar como favoritos. Aquí arriba veremos las fuentes favoritas y fíjense, será el que acabo de marcar. De esa misma manera puedo marcar todos los que voy a necesitar, ¿no? Todos los que necesito, o lo borro y ya veo todo en mis fuentes. Entonces, como les menciono, hay fuentes que no tienen, digamos, esta fuente, ¿no? Acenine no tiene estilo, solo viene regular. Otro, cambiamos el tamaño de la fuente, pero acá lo bueno es que también este panel de carácter es dinámico. Por ejemplo, miren, voy a situarme aquí, ¿ya? En el número, pero no aquí en la casilla, sino aquí en el icono. Entonces, cuando yo paso por aquí, aparece una manito con dos flechitas. Ya lo voy a acercar más para que vean. Ahí, miren. Paso por acá y aparecen dos flechitas. Digamos que mi fuente está ahorita en 36 puntos. ¿Ya? Y si yo hago clic aquí en el icono, puedo arrastrar, hago clic y arrastro sin soltar hacia la izquierda si quiero bajar el tamañito y clic, arrastro hacia la derecha si quiero subir. Entonces, de este lado, bien interesante porque es más dinámico. Eso no solo es para el tamaño, también sirve para el interlineado, para el tracking, el kerning, para todo. Entonces, pero bueno, como no tengo acá líneas, solamente tengo una sola línea de texto, no va a funcionar el tracking. Para esto, si yo quiero trabajar un texto de párrafo, por ejemplo, vuelvo a la misma herramienta texto, lo mismo, pero hago clic y arrastro. Entonces estoy dibujando un marco de texto. Recordemos que si dibujo un marco, entonces ahora voy a tener un texto de párrafo, ¿no? Texto de párrafo. Fíjense, ahora sí puedo cambiar el tamaño de la fuente y digamos que entre líneas está muy separado, ¿no? Entonces, ¿qué puedo usar? Puedo usar acá el interlineado, esto de acá. Entonces, corremos hacia la izquierda para juntar entre líneas. Otro, el tracking en esta fuente es muy angosto, miren, está entre caracteres muy junto. Entonces, aprovecho el tracking y lo separo, separamos. No, no tanto también, pues, ¿no? Por ejemplo, puede ser ahí, en 20, ya está. Y nuevamente el interlineado. Entonces, ¿qué moví? Moví el interlineado y moví el tracking. Y aquí el tamaño de la fuente. Estos son ajustes esenciales que se van a trabajar desde carácter. Ahora, en el caso de, por ejemplo, esta fuente no tiene estilo, solo trae regular,
pero yo quiero que se vea más negrita, tipo bold, ¿no? Entonces tendría que usar esta opción. Esto también ya nos trae este icono que nos indica el falso bold. Entonces hacemos un clic y ahora se pone más negrito, porque ese es el falso bold. ¿Sí? Entonces si lo quito, hacemos clic, vuelve a su estado anterior, y si hacemos clic, falsa negrita. También lo podemos convertir a falsa cursiva. ¿No? Voy a sacar un duplicado y lo vamos a convertir con el siguiente icono a falsa cursiva. Entonces tenemos falsa negrita, falsa cursiva, ¿no? Que son las dos opciones que nos trae esta aplicación. También podemos convertirlo todo a mayúscula, ¿no? Con este icono. Entonces, según yo vaya usando varias opciones, fíjense que aquí en el panel se va a poner más negrita, ¿no? Como que estuvieran marcados. Entonces, si yo quiero desactivar todo, simplemente hago clic nuevamente, ¿no? Clic y vuelve todo a su estado anterior. Entonces, estas opciones son más prácticas, ¿no? Desde acá elijo que sea cursiva y que sea mayúscula. O no mayúscula. De repente solo negrita y, bueno, la falsa cursiva. O italic. También voy a seleccionar estos dos, lo vamos a bajar un poco. Saco un duplicado. El interlineado no solo es para párrafos, siempre es a partir de 2 líneas. Porque si hay una línea, pues no hay sentido, ¿no? Ahí sí puedo trabajar el tracking, pero no interlineado. Si digamos que desde acá lo paso a la siguiente línea, entonces ya tengo 2 líneas. Ahí sí ya puedo trabajar el interlineado. Juntamos un poco y ya está. Ahora, el tema es que si, por ejemplo, yo arrastro desde este cuadro de transformación, arrastro, vamos a escalar a proporción, ¿no? Pero acá, si yo utilizo mi cuadro de transformación, igual va a pasar. Pero el tema es que acá yo no quiero cambiar el tamaño de la fuente, ¿no? Quiero cambiar el tamaño del marco. ¿Por qué de repente no quiero que se distribuya en tantas filas? Solo quiero que se distribuya en 3 filas quizás. Entonces ahí tengo que cambiar el tamaño del marco. Para cambiar el tamaño del marco no utilizo el cuadro, ¿no? O sea, el cuadro de transformación. Recuerden que ese cuadro de transformación siempre se va a activar con la herramienta mover. Con la herramienta mover siempre hacemos transformación, ¿no? Recuerden, siempre. Entonces, para cambiar el tamaño del marco, no el tamaño de la fuente, ojo en este caso, no en este caso, ¿ya? Porque en este caso siempre voy a cambiar el cuadro, ¿no? ¿Por qué? Porque es un texto puntual. ¿Cuál es la diferencia entre un texto puntual y un texto de párrafo? Que el texto de párrafo se puede modificar el marco, pero acá no. Acá no hay marco. O sea, si yo utilizo texto, fíjense, nada, no pasa nada. Lo único que voy a hacer es seleccionar el texto y cambiar el tamaño desde carácter. Pero directamente no voy a poder. Pero fíjense, cuando selecciono el texto de párrafo y activo texto, la herramienta, mejor dicho, ¿no? Van a ver que se activa alrededor un cuadro, pero es un cuadro diferente, con unas líneas discontinuas. Quiere decir que ahora sí, yo hago clic, puedo cambiar la forma de mi marco. Quizás quiero que solo ingrese todo mi texto en 4 líneas, ya está, 4 líneas, ¿no? Pero crecemos más. ¿Por qué? Porque miren, aquí me aparece como un cuadradito negro con un símbolo más. Cumple el mismo concepto de lo que hemos visto en InDesign. Cuando hay un cuadradito rojo con más, quiere decir que hay más texto desbordado. Pero acá es negro, ¿no? Entonces, si yo sigo creciendo el marco, fíjense, cuando ya está mi texto completo, desaparece este cuadrado. Con el símbolo más quiere decir que mi texto está completo, ¿ya? Entonces lo voy a cambiar porque quiero que ingrese solo en 4 líneas y ya está. Y si no quiero que el cuadro me quede, pues no de más, entonces ya lo adaptamos. ¿Listo? Entonces, eso sería con respecto al texto de párrafo. ¿Ya? Entonces, son texto puntual, texto de párrafo. Entonces, no es lo mismo. Depende. Si voy a hacer un título, puedo usar texto puntual. Si voy a hacer párrafos, y a partir de 2, 3, 4, 5 líneas, adelante ya usamos texto de párrafo. En cualquiera de los casos, puedo utilizar el panel de carácter para cambiar el color. Entonces pasamos por aquí, hacemos un clic, se abre el selector y aquí cambiamos el color. Recuerden que este es el tono, ¿no? Entonces esta barra nos determina el tono.
Pero ¿por qué no cambia? Porque fíjense, algo que les había mencionado, este círculo no puede estar acá. ¿Por qué está ahí? Porque está en negro. Entonces, ¿qué hago? Arrastro y lo llevo a este lado. Aquí tenemos la escala de grises, de blanco, esto es blanco, hasta negro. Esa es la escala de grises. Un momento, ya, ahí. Entonces, lo voy a cerrar nuevamente. Miren, esta es la escala de grises, ¿no? Blanco hasta negro. A este lado es el color que yo determine. Tengo que colocar este circulito aquí arriba. Esquina superior derecha. ¿Ya? Si yo lo dejo aquí, no voy a ver el color que estoy seleccionando. Lo dejo aquí arriba, entonces ahí ya podemos ver, ¿no? Miren, si yo arrastro, puedo ver cómo va cambiando de color. ¿Ven? Aquí es donde vemos el color que estoy seleccionando. Aquí abajo veremos el color actual, ¿sí? Y ahorita es negro. ¿Ya? Entonces con esto determino el color, con esta barrita, con estos dos selectores, pero obviamente que este circulito debe estar acá. Ahora que si yo quiero que sea más claro, la matiz, entonces lo llevo hacia el centro. Y si quiero que sea más oscuro, hacia abajo. ¿Ya? Pero recuerden que este lado de la izquierda es escala de grises. Listo. Entonces le damos OK, digamos que ya tengo el nuevo color y ahí queda mi texto con ese nuevo color. Crecemos desde el cuadro, repito, esto es el cuadro de transformación, ¿ya? Porque es un texto, pues, ¿no? En este caso, un texto puntual. Ahora, si yo quiero cambiar, de repente, quiero cambiar la fuente, despliego la flecha y aquí cambiamos la fuente. Recuerden que no todas las fuentes, o sea, digamos, la fuente anterior en 40 puntos, digamos, era más pequeña, pero esta fuente en 40 puntos puede ser más grande, ¿no? Entonces, hay que siempre ver por eso la configuración. Puedo hacer de que mi texto esté subrayado. Aquí tenemos el icono subrayado. O podemos hacer que esté tachado, ¿no? Tachado, subrayado, solo tachado o solo subrayado. Estas opciones dentro del menú, aquí solamente vamos a encontrar lo mismo. Por ejemplo, subrayado, acá tenemos en icono todo lo que es negrita, falsa negrita, falsa italic, todo mayúscula, versalita, subíndice, superíndice, subíndice, subrayado y tachado. Esto lo vemos acá en el menú, solo que aquí está en lista, pero nada de iconos, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, claro, hay otras opciones más, ¿no? Como por ejemplo acá me dice cambiar orientación del texto. Si yo lo cambio, lo pongo en vertical, pero sería lo mismo que usar la herramienta vertical, ¿no? Otro, pues vamos a ver más. Todo esto de acá es lo mismo que ya les he mencionado en esta fila de acá, ¿no? Toda esta línea. Luego tenemos opciones de no separar también, ¿no? Y si queremos restaurar nuevamente el panel de carácter, todo vuelve a su estado inicial. ¿Ya? Nuevamente, es decir, se borra toda esa configuración y vuelve a su estado inicial. Eso aplica para todo lo que es texto, ¿ya? Para todo lo que es texto. Entonces, control Z y me quedo acá. Entonces, quiero quitar este tachado, lo quito y me quedo solo con el subrayado. Entonces, en el tema de subrayado, acá no puedo cambiar el ajuste, ¿no? Pero desde estilos sí se puede. ¿Ya? Entonces, Photoshop también trae sus estilos, ¿no? Si vamos aquí a ventana, y vamos a estilos de carácter, fíjense, aquí hay otras opciones. Estilo de párrafo, estilo de carácter. Entonces, en el estilo de párrafo, si le damos aquí al más, creo mi nuevo estilo. Y si ingresamos, podemos ver la configuración. En la configuración es bien básica. No es como InDesign, ¿no? InDesign, pues ya hemos visto que es netamente configuración de estilos, de texto, de párrafo, de carácter, de objeto. Entonces, es un poco más se puede decir, como está orientado a la editorial, tiene más opciones de configuración en todo lo que respecta a texto. Pero acá no tanto. Entonces, si yo quiero cambiar el tipo del subrayado, digamos, acá no hay, ¿no? Pues fíjense, puedo cambiar color, o sea, lo mismo que ya configuré acá, lo puedo cambiar, ¿no? Acá puedo cambiar. ¿Qué puedo cambiar? Tipo de fuente, estilo, tamaño, color y eso. Subrayado, acá hay, entonces puedo marcar el subrayado, pero eso es todo, o sea, no quiere decir que voy a cambiar el tipo de subrayado, no hay tipos. ¿Ya? Y bueno, lo que vemos acá es el tema de sangría, o sea, básicamente es todo lo que se encuentra dentro de párrafo, ¿no? Entonces lo voy a eliminar. Me quedo con el básico.
¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en estilos, ¿no? Entonces, bueno, ya tengo mi texto, ¿no? Puntual, 2 líneas, color de fuente, estoy usando el negro predeterminado. Y bueno, el texto de párrafo. El texto de párrafo aplica el mismo para trabajar color desde acá. Aplico desde aquí el color, ¿ok? Y ya está. Ahora, en el caso, ¿no? De que de repente yo quiera colocar mi texto en un trazado, tendría que ir atrás a la herramienta pluma, o sea, no necesariamente pluma, ¿no? Porque depende de dónde quiero colocar el trazo, ¿no? Perdón, el texto. Entonces, por ejemplo, todos estos textos son horizontales y nada más. Esto sería para texto vertical. Entonces hago clic y coloco mi texto vertical. Cuando editamos el texto, ¿no? De hecho, en el panel de carácter nos trae los ajustes. Pero claro, en el tema de lo que es a nivel de apariencia, ¿no? Por ejemplo, acá cambio la fuente, cambio el color, ¿no? Y bueno, el tema de, en este caso, el interlineado, ya miren, ¿qué va a pasar si yo amplío el interlineado? No pasa nada, porque obviamente es una sola línea. El tracking aplica igual, o sea, no vayan a confundir, porque esto sucede. Como ahora se ve vertical, a veces pensamos que esto es una línea, otra línea, no. Igualito, acá el tema de interlineado no va a funcionar. El interlineado siempre funciona por líneas de texto. Entonces, acá solo hay una línea de texto, ¿no? Ahora, si yo le doy Enter, voy a seguir escribiendo debajo, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer si quiero colocar varias líneas de texto, pero vertical? Tengo que utilizar texto vertical, pero dibujo un marco. Entonces ahora tengo texto vertical de párrafo. Sé que ahora sí tengo varias líneas de texto. Lo que hago es juntar el interlineado. Entre líneas se juntan, miren, hay bastantes líneas de texto. Pero no tanto porque si no ya se superpone y no se lee. Bajo un poco el tamaño de la fuente y ya está. Entonces, esto es el tracking, eso sí separa entre caracteres, ¿no? Entonces, si yo junto, fíjense, se junta entre caracteres, por ende, pues no, el texto corre y se va a hacer más pequeño. ¿Ya? Otro sería la justificación. Eso no lo vemos en carácter. Todo lo que es justificar, alinear, centrar, todo esto, incluso la sangría, lo vemos en párrafo. Entonces, ahorita está centrado, al igual que este texto. Si yo quiero alinearlo todo hacia la izquierda, ¿no? Sería esto, o alinear hacia la parte superior, hacia abajo, justificar con la primera línea izquierda, centro y derecha. Y justificación completa, ¿no? Entonces, esas serían las opciones, ¿ya? Pero, claro, acá fíjense que cambia la orientación nada más, ¿ya? Entonces, si yo voy aquí, cambia, ¿no? O sea, ya no me aparece así todo vertical, ahora ya me aparece todo horizontal. Entonces, igual, acá puedo usar la justificación total, con la primera línea izquierda, centro o derecha. En el caso de miren, acá por ejemplo no quiero que me quede esta parte, ¿por qué me queda acá vacío? Porque eso está de más, no hay nada de texto, pero el marco es de ese tamaño. Por eso les dije que utilizo texto nuevamente. Cuando utilizo texto y hago clic, me aparece este marco de línea discontinua. Y ya puedo, ¿no? Adaptar al tamaño. Pero ¿qué pasa en los otros casos? Acá no hay, acá y acá, nunca va a quedar un marco vacío, así como este lado que había quedado. Acá no, porque son textos puntuales. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Para un texto puntual, lo que hago es un clic y ya puedo empezar ahí a editar mi texto. Pero un texto de párrafo, dibujo el marco. Clic, arrastra. Por ende, este marco va a depender, ¿no? De cómo he dibujado yo. Si yo quiero cambiar que mi texto se distribuya en más líneas, entonces vuelvo a la herramienta texto, hago clic y recién modifico el tamaño. ¿Por qué? Porque si solo utilizo la herramienta mover, voy a escalar todo, texto y marco. Entonces, esa es la diferencia. ¿Listo? Y bueno, en el caso, ¿no? Nuevamente vuelvo a dibujar mi marco, ¿ya? Si yo tengo un texto puntual, por lógica, mi texto siempre va a estar, pues, por así decirlo, centrado, ¿no? Porque no depende del tamaño de un marco. No depende. Entonces, al contrario, el marco se adapta al tamaño de la fuente. Por eso es que el marco siempre está exacto
al tamaño de la fuente. Pero no necesito pues ahí alinear. Por eso es que acá está el centro, está centrado, pero si lo llevo a la izquierda, no hay diferencia, lo llevo a la derecha, tampoco. Siempre estará centrado en mi marco. Pero cuando es un texto de párrafo, ahí sí, ¿no? Por ejemplo, acá voy a cambiar un poco el tamaño. Primero voy a cambiar el color, para que no esté todo azul. El tracking vamos a separar. Y el tamaño voy a subir, ¿no? Voy a separar el tracking. Recuerden que el tracking separa entre caracteres, interlineado entre líneas, por eso se llama interlineado. El tracking voy a juntar un poquito más, unos 40, ahí está bien. Y también el tracking, un poquito. Listo. Cuando utilizo párrafo, ahora sí, porque si mi marco de repente lo hice muy grande, hacia abajo, digamos ahí me ha quedado vacío, ¿no? Igual, no sé, si lo arrastro hacia la izquierda o derecha, eso ya va a depender de cómo se encuentra aquí mi alineación. Entonces, acá digamos, ya está mi marco. Si yo lo centro, se va a centrar dentro de ese área. Si lo justifico, justificamos todo el área completa. Obviamente la parte inferior no se cuenta, ¿no? Si quiero correr la sangría desde la izquierda, corremos haciendo clic y arrastro, ¿no? Eso es lo bueno, que todos estos valores son más dinámicos desde el icono. Entonces puedo correr desde la izquierda. Control S y vamos a guardar. ¿Ya? Vamos a guardar nuestros ejercicios de texto. Lo guardamos. Entonces, por ejemplo, quiero añadir separación entre párrafos, porque acá, bueno, hay uno, punto final, y luego empieza otro. Pero para no tener que hacer esto de presionar Enter y separar, ¿no? Justamente existe esta opción que nos permite añadir, no esto de separar, ¿ya? Sino este icono, que nos permite añadir separación o espacio después de párrafo. Entonces ampliamos y fíjense cómo se va separando entre párrafos. Otro, quiero añadir viñetas, activamos viñetas. Como hay dos párrafos, cada uno su respectiva viñeta. ¿Sí? Entonces quiero volver la sangría a cero, lo vuelvo a cero. Quizás solo quiero correr la sangría de la primera línea de cada párrafo. Entonces utilizo esta segunda opción. Por ejemplo, vamos a subir a 50 puntos y solo corren las primeras líneas, ¿no? Lo demás no corre. ¿Listo? Entonces quiero correr la sangría desde la izquierda, desde la derecha de repente, ¿no? Corremos solo desde la derecha. Entonces ahí ya tenemos un texto configurado, pero es un texto de párrafo. ¿Ya? Entonces puedo aplicar, desde carácter puedo configurar todo lo que es apariencia. Desde párrafo ya es un poco más específico, ¿no? Pero sobre todo en el caso de párrafos. ¿Ya? Sobre todo en párrafos. Esto no aplica en textos puntuales. ¿Por qué? Porque acá, como ya les dije, no necesito alinear izquierda, derecha, centrar, no necesito usar sangría, nada de esto. Quizás necesito viñeta, ya, ahí sí. Pero de ahí otros no. Acá sí, pues no, ya hemos visto. Entonces, esas son las opciones de texto. En el caso de los textos, pero ya con, digamos, que se adapten a una forma o rellenen una silueta, una forma, entonces ya tenemos que usar otras opciones. Primero voy a ir a nuevamente restaurar mi espacio y voy a colocar mis capas por acá. Miren, lo que voy a hacer es seleccionar todas las capas, arrastro y selecciono todo. Y con control G, o también vamos a menú capa, y le damos acá, fíjense, control G sería para agrupar. Agrupar capas, control G. Agrupamos, control G, ¿ya? No control J. Entonces, desde ese modo, a ver, ¿me pueden escuchar bien? ¿Sí? A ver, activo el chat, ¿me confirman si me escuchan bien? ¿Sí? Ya, porque no sé qué ha pasado con mi cámara, se ha puesto medio raro, ¿no? O sea, no sé qué ha pasado con la cámara, o sea, sí, se ha puesto, pero es la cámara, o sea, normal pueden ver la pantalla, ¿no? Y normal me escuchan. ¿Me pueden escuchar bien? A ver, se entrecortan.
A ver, un momentito, un momento. Ya, a ver, un momentito. Entonces, apago el ojito y puedo ver que todo se encuentra dentro de un grupo. Entonces, si yo lo apago, puedo volver a trabajar con más capas. Entonces, voy a ir aquí al más, añado una nueva capa y vuelvo a trabajar. Pero esta capa queda aquí oculta, o sea, no se elimina, queda ahí. ¿Ya? Entonces, ¿eso en qué casos puedo usar? Pues no, de repente quiero usar un mismo diseño y solo cambiar el texto. Entonces, agrupo mis objetos, lo oculto, ¿no? Digamos, quiero usar el mismo diseño, pero solo cambiar el texto. Oculto mi capa, mi grupo de textos y lo oculto, ¿no? O sea, nada más. Creo nuevas capas, sigo trabajando el texto y luego, si quiero volver a trabajar otro texto, lo oculto, nada más. Eso también sirve para, no necesariamente tengo que crear varias mesas, ¿no? En el caso de crear mesas, porque también se nos pone contra lento, ¿ya? Entonces va a depender mucho también, ¿no? De las características de su ordenador. Entonces, puedo crear capa, ir a texto y hacer clic y ese texto se va a incorporar dentro de esta capa que he creado. O simplemente no creo nada, voy a texto, hago clic y se genera una capa automática del texto. Entonces, texto siempre trabaja de forma independiente. ¿Listo? Entonces, acá lo que voy a hacer es trabajar el texto en trazados, ¿ya? Pero para esto tengo que tener primero mi trazo, o sea, dónde quiero colocar el texto. Vamos a ver dos ejemplos. Voy a colocar primero un objeto. El objeto que hoy vamos a utilizar es esto. Voy a aprovechar y voy a colocar. ¿Listo? Entonces ya tengo el objeto ahí colocado. En este caso, digamos que quiero seleccionar solo la zapatilla. Lo que voy a hacer es, claro, utilizar solamente la zapatilla, ¿ya? Pero en este caso voy a invertirlo, ¿no? Porque está al revés. De hecho, este es el logotipo, ¿no? Entonces es al revés. Lo que voy a hacer es control T, clic derecho y voltear horizontal. Enter. Como quiero seleccionar solo la zapatilla, voy a la herramienta seleccionar objeto, hacemos clic y ya tengo mi selección. Aunque no es una selección perfecta quizás, ¿no? Porque por acá hay que editar y todo. Entonces, eso como lo vamos a volver a trabajar en un momento, no hay problema. Lo que me interesa acá que me presten atención es la selección, cómo se carga. Una vez que tengo mi selección, esto aplica para cualquier objeto. Quizás quieren colocar un texto alrededor de un objeto. Entonces, hago mi selección. Voy al menú selección, modificamos y lo expandimos. ¿Por qué? Porque si yo hago mi selección y coloco el texto ¿dónde va a ir? Va a ir pegado al borde. Yo no quiero que vaya ahí, quiero que no esté ceñido alrededor, ¿no? Quiero que se separe un poquito. Entonces vamos a modificar esa selección y le vamos a decir que queremos expandir, porque eso se llama expandir, cuando quiero que mi selección se vaya hacia el exterior. Le añadimos, pues no tanto, puede ser 15 píxeles. Y fíjense cómo se ha expandido mi selección. Me acerco, miren, esto era antes y con la expansión se ve así. Quiero expandir más, entonces nuevamente vamos a selección, modificamos, quizás el doble, 30. Entonces ahora mi selección se fue un poco más hacia afuera. Como ya tengo el área, ya si yo veo que de repente hay muchas curvas o por acá hay vértices, quiero que se limpie un poco más esa selección. Volvemos a selección, le damos a modificar y le damos a redondear. Con el redondeado vamos a quitar esto, porque vamos a hacer que nuestro trazo, o bueno, nuestra selección sea más limpia. Por ejemplo, voy a poner 20. Le damos OK. ¿No? Y fíjense acá ya no termina en punta. Antes, después, y lo mismo aquí, ¿no? Antes tenía por acá muchas curvas, después ya se limpia. Igual puedo hacer, si quiero que se limpie más,
¿Ya? Si quiero que se limpie más, obviamente redondeamos más. Pero ya, suponiendo que ya quedó, voy a ir al panel de trazados. Acá en el panel de trazados podemos convertir la selección en trazo o viceversa. ¿Por qué? Porque ahorita tengo una selección, pero si yo le doy a este icono, aquí, vamos a convertir esa selección en trazado. Así, o sea, puntos de ancla. ¿Ya? Y si quiero volver a que sea una selección, le damos al otro icono y vuelve a ser una selección. Pero ¿para qué esto? Lo que pasa es que cuando quiero colocar el texto sobre un trazado, primero tengo que tener el trazado. Si no tengo el trazado, no puedo colocar. Por ello mismo es que voy a ir primero a pluma. Vamos a verificar que aquí arriba diga trazado y que no diga forma, ¿ya? Sino que diga trazado. Entonces, una vez que yo veo que dice trazado, vuelvo acá, lo convertimos nuevamente a trazo. Cuando ahora, si yo quiero limpiar este exceso, ¿ya? De puntos de ancla, vamos aquí donde dice hacer trazado de trabajo y la tolerancia lo subimos. Ahorita está en 1.0. Si yo lo subo, digamos, a 5, le damos OK, fíjense, hay menos puntos de ancla. Pero puede ser que por ahí la forma un poquito se distorsione. ¿Ya? Entonces, eso depende, ¿no? Depende del objeto. Hacer trazado de trabajo. Lo dejo en 2 quizás. ¿Ven? Ahí ya no pierde tanto la forma. Ahora voy a ir a la herramienta texto y hacemos un clic donde queremos que inicie nuestro texto. Si yo quiero que inicie aquí, aquí hago clic. Si quiero que inicie acá, acá. Pero también vamos al panel de carácter. ¿Por qué? Porque recuerden que hice tantas modificaciones y se ha quedado aquí grabado. Miren, todo se ha quedado grabado. Por esto lo voy a restaurar para que todo vuelva a su estado inicial. Es más, voy a bajar el tamaño de la fuente un poco. ¿Ya? Y ahora sí hago clic. Digamos que quiero que inicie aquí. Y el texto se va a rellenar en todo ese área. ¿Listo? Así de sencillo. Ahora, utilizo selección directa. ¿Para qué? Uno, puedo mover el texto. Por ejemplo, selección directa, cuando me sitúo por cualquier área del texto, me voy a acercar, aparece como una doble flechita. Aparece una doble flechita con el cursor. Quiere decir que yo puedo arrastrar y corremos el texto o cambiamos la dirección. Digamos, no quiero que esté hacia afuera, entonces arrastro y lo coloco al interior o al exterior. O también puedo correr y cambiar la dirección. ¿Listo? Entonces, eso vendría a ser un trazado, perdón, un texto en trazado. Pero en el caso, de repente, de que yo quiera colocar el texto dentro de un objeto, igual. Pero ahí ya no voy a utilizar pluma. ¿Ya? Perdón, no voy a usar esta opción. Acá voy a usar más bien pluma, que sería la otra opción. Por ejemplo, con pluma, igual, verifico que diga trazado, no forma, y dibujo mi trazo. Recuerden que el trazo son puntos de ancla que nosotros dibujamos. Esto solo me sirve como una referencia. Entonces, esto al ser un trazo yo no lo puedo rellenar. No lo puedo pintar ni nada. Pero me sirve, como vieron acá, como una referencia para colocar texto, ¿no? En ese caso. Ya luego, si yo lo quiero rellenar, aquí arriba lo convierto a forma o lo convierto a una selección, ¿no? Lo que guste, ¿ya? Pero en este caso solo quiero que sea una referencia para colocar el texto. Pero si yo coloco texto y me sitúo dentro de la forma, se rellena el área, ¿no? Control Z. Pero, ¿qué va a pasar? O sea, sucede lo mismo. Si me sitúo al borde, voy a adaptar el texto al contorno. Básicamente es el mismo concepto de eso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que acá hay cargado una silueta específicamente. En cambio, esto está dibujado con pluma. Esa es la diferencia. Entonces, control Z. Si yo quiero colocar el texto dentro del área, hacemos clic dentro, dentro, y ya está. Obviamente, si es un texto de área, ya es un texto de párrafo, ¿no? Entonces ya ahí tendría que utilizar las opciones de párrafo. Ahora, este panel de tareas contextuales ahora, ¿no? Que tiene no la última versión, ya esto tiene desde 2023. Entonces, acá también puedo hacer ajustes, pero ya está resumido. Por ejemplo, acá puedo ver fuente, tamaño, color y justificación, alineación. Aquí podemos ver otros ajustes, que son el interlineado y el tracking, porque son los más esenciales. Como han visto, ¿no? Siempre uso interlineado, el tracking, y si es que quiero convertir a negrita, falsa negrita, falso italic o subrayar. Eso es todo. Ya si quiero más opciones, tengo que venir acá.
¿no? O bien a carácter o bien a párrafo. Pero si se dan cuenta es como un resumen de estos dos, ¿no? Es un resumen de ambos. Entonces voy a párrafo, cambio la alineación, digamos, a la izquierda, quito la separación, si no quiero que se muestre guiones de separación de sílabas. En párrafo puedo subir, cambiar el tamaño de la fuente, ¿no? Perdón, carácter. Párrafo nuevamente. Vuelvo a hacer una alineación o justificación, ¿no? Entonces, esas serían las opciones. Sí, entonces, a ver, escuchar. Ya, ok. Ujú. Listo, entonces, no, no tiene nada que ver, no es la RAM, ¿no? Pero me parece extraño, parece extraño. No, tampoco. Listo, vamos a retomar entonces, ¿ya? A ver, vamos a continuar. Ya, entonces ya hemos visto las opciones de texto. Ahora, hemos visto, miren, voy a agrupar todo esto. Control G. Nuevamente, otro grupo. Y lo oculto. Entonces tengo un grupo y otro grupo. Ahora, lo que voy a hacer es colocar nuevamente otro texto. Si de repente, ¿no? Ya quiero empezar a aplicar el color de otra manera, no quiero usar colores uniformes, quiero empezar a usar degradados, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a cambiar la fuente primero aquí desde la barra. Vamos a crecer un poco más, ¿ya? Y voy a utilizar las opciones de estilos. En lo que vendría a ser el panel de carácter, vamos a encontrar aquí en la parte inferior FX. Este FX nos da los estilos, ¿no? De carácter. Estilos, no solo de carácter, ¿no? Estilos de capas en general. Entonces, por ejemplo, yo quiero cambiar, no quiero que sea color uniforme. Recuerden, color aplicamos directamente desde acá. Pero acá no voy a encontrar degradados, solo encuentro colores uniformes. ¿Eh? Entonces, suponiendo que le vamos a dar un color base, ¿ya? Un color base, digamos este color. Ya, una vez que ya apliqué el color, ¿no? Digamos que ahora quiero añadir sombra o un trazo o algo, eso ya no lo puedo trabajar acá. Ya tendría que utilizar desde capas FX. FX viene a ser los estilos. ¿Ya? Los estilos nos permiten, por ejemplo, puedo añadir un trazo a mi texto, ¿no? Quizás no quiero que se quede solo el color de relleno, quiero que tenga trazo. Entonces, desde estilo le aplicamos trazo. Puedo añadir uno, dos, todos los trazos que use. Por eso es que aquí a la derecha van a ver el símbolo más. Si yo le doy más, puedo añadir más trazos. Este trazo lo configuramos, ¿no? De hecho, ahorita está modificado también. Si quiero restaurar, vamos aquí y le decimos restaurar valores por defecto. Ahora sí, miren, vuelve a su estado inicial. Como ya este es lo predeterminado que a todos les va a aparecer, ya recuerden, si lo ven modificado todo es porque ya han trabajado y hay que nuevamente restaurar. Entonces, vamos a ver que acá cambia el tamaño porque es en píxeles del trazo. Y el trazo debe estar hacia el exterior, de preferencia, si queremos que no abarque parte de relleno. Otro, podemos cambiar el color de ese trazo. Por ejemplo, voy a usar un tono más oscuro. Entonces ya tengo dos trazos, no, un trazo. Quiero añadir otro trazo más, le damos aquí, al que se encuentra debajo. Pero obviamente que ese trazo tiene que ser más amplio que el anterior. Entonces, ¿qué hacemos? Subimos más nuestro trazo. Ahora tengo dos trazos. Aparte de esto, quiero usar un degradado, ¿ya? No amarillo solo. Entonces,
como utilizo un color uniforme amarillo, pero esto es una base, sobre esto puedo superponer un degradado. Por eso es que aquí, fíjense, dice superposición de degradado. Superponemos y ya podemos, desde aquí, hago clic y busco. Esto es una biblioteca de muestras, que esto sí es bien amplio, porque hay muchas opciones. Por ejemplo, si busco, a ver, amarillo, naranjas. En naranjas vamos a encontrar una gran variedad, ¿no? Pero, claro, ¿por qué no se ve como acá en las muestras? Por ejemplo, acá se ve amarillo, naranja, pero acá no se nota. Tenemos que cambiar el modo de fusión. Para empezar, lo voy a restaurar nuevamente, y esto es lo preestablecido. Pero yo quiero cambiar, no quiero este degradado blanco y negro. Despliego la biblioteca y elijo el color que quiero. Acá sí, miren, ahora elijo el color y se ve tal cual. Elijo el color, elijo, ¿por qué? Porque he quitado lo que decía multiplicar, ¿no? Ahora dice normal. ¿Por qué? Porque simplemente es el modo de fusión. El modo de fusión afecta. Si yo tengo un color o tengo un degradado que está superpuesto al color base, que es un amarillo, ¿no? Y solamente dice normal, no hay diferencia. Pero ¿qué pasa si yo lo multiplico? Se oscurece. ¿Qué pasa si lo superpongo? Ya pues se aclara demasiado. Entonces se pierde ese degradado. Por eso es que aquí se puede modificar el modo de fusión si es que se necesita. Entonces yo elijo, por ejemplo, normal. Mi degradado queda tal cual se ve aquí. Pero si yo hago clic sobre el color, se abre esta barrita. Y yo puedo cambiar acá, si quiero añadir, quiero cambiar el color, lo hago desde aquí. ¿Ya? Entonces acá no. Tengo que hacer un clic aquí en el color y se abre. Acá elijo, pues no digamos que quiero que este color sea más claro, entonces le damos un doble clic y elegimos más claro. Control Z, quiero tener más colores. Corremos este color y aquí añadimos otro. Solo haciendo un clic. Este color de acá lo voy a poner anaranjado. Entonces doble clic y lo pongo acá un poco más naranja. Este otro, doble clic, lo pongo más rojo, ¿no? Un poquito más rojo, entonces lo llevo esto hacia acá y ya está. Pero ahora quiero cambiar la dirección, ¿no? Entonces, estos son los colores. Le damos OK y ya está. Para cambiar la dirección del degradado, ya lo trabajo aquí. Entonces, por ejemplo, esto es lineal. Si quiero cambiar al estilo radial, sería este de aquí. O de repente quiero utilizar estilo ángulo. O de repente reflejado, ¿no? Los dos colores del extremo se van a repetir. Entonces, la escala también. Si yo bajo, pues el color del centro se contrae. O si subimos la escala, se expande. Otro detalle es que también puedo pasar sobre el objeto antes de darle aquí OK, antes, y puedo mover directamente sobre el objeto. Pero mover, no rotar, nada de eso. Si quiero rotar, eso lo hago acá. Aquí dice ángulo, ¿no? Entonces eso empezamos a rotar y verán cómo cambia. Pero también, claro, si se han dado cuenta, aquí a la derecha hay un cuadradito con la previsualización. Claro, no en el texto, pero en una forma, ¿no? Y nos da la idea de cómo va quedando nuestro objeto. ¿Ya? Entonces acá también podemos ir rotando. Esta es la escala, repito, ¿para qué? Para la transición de los colores. Si yo los bajo, obviamente se va a contraer demasiado. Si subo, ya se van separando. ¿Ya? Y bueno, esto es el modo normal. Si quiero bajar la opacidad, recuerden que detrás tengo este color amarillo base. Entonces, ¿qué pasa si yo bajo la opacidad? Se va a ir notando ese amarillo que tengo detrás. Si lo bajo todo, está 0%, o sea, transparente totalmente. Lo que veo es ese color amarillo. Y si subo al 100%, nuevamente veo el degradado. Entonces, de esa manera podemos ir añadiendo, ¿no? Miren, ¿cuántos estilos tiene nuestro objeto? Tiene dos trazos, tiene una superposición de degradado. Si quiero cambiar este trazo, bueno, no amarillo, anaranjado, vuelvo al trazo, vamos a hacer clic y cambiamos de color. Ahora sí, tenemos este resultado. Si quiero añadir otro detalle, que ya no se vea plano quizás, quiero que tome volumen, tenga forma un poquito más de, ¿no? de volumen, ya tendría que ir a bisel y relieve. En Photoshop, a partir de la versión 2000, bueno, hablando de año 2023, si no me equivoco, ya no hay efecto 3D. Anteriormente sí, los que tienen versión 2019, por ahí,
verán que hay efecto 3D, pero ahora ya no hay efecto 3D, entonces ya no se puede. ¿Ya? Eso sería respecto a efectos, ¿no? Porque se podía dar efectos. Ahora ya no, porque justamente lo que es Adobe ha separado, ¿no? Lo que es Photoshop, lo ha separado con el Substance 3D. Y el Substance 3D, que es de Adobe, justamente tiene varias opciones específicamente de 3D, ¿no? Entonces ya es muy diferente. Por eso es que el mismo Photoshop ahora ya no cuenta con efecto 3D. Entonces, lo que sí puedo añadir es un volumen, pero por medio de un bisel, ¿no? Relieve. Ahí sí, eso sí nos puede ayudar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá podemos trabajar, ¿no? De forma general. Si yo quiero trabajar, de repente aquí elijo el tipo, ¿no? Uno sería el estilo. Si solo quiero relieve, sería de esta forma. Y la profundidad, ¿no? Si queremos que se vea como que más marcado o menos. También podemos trabajar el suavizado, ¿no? De hecho, nos ayuda a que los bordes se disipen un poco. El tamaño es la exageración de ese estilo, ¿no? Que sería el relieve. Si subo mucho, claro, ya pierde la forma, ¿no? Entonces, por ahí podría ser. El relieve, otro sería el inglete interior, inglete exterior, como que se está desprendiendo del fondo. Cada uno tiene su configuración, ya no es igual. O sea, este, por ejemplo, relieve acolchado, es como un bajo relieve, ¿no? Este de acá también, pero de trazo. Entonces, si quiero solo un volumen, relieve. Y bueno, la configuración. De hecho, lo que es relieve está pues formado por una luz y una sombra, ¿no? Esa oposición de ambos genera justamente el volumen. Entonces ya si yo quiero que no se vea acá abajo muy oscuro, simplemente acá donde está el color negro, lo bajamos. Bajamos, bajamos y ya no se verá tan oscuro, ¿no? Y le damos OK. Y ya está. Por último, si quiero hacer algún tipo de transformación, Alt saco duplicado, ¿ya? Digamos que quiero hacer algún tipo de transformación a mi objeto. De repente quiero hacer una transformación en que, primero, quiero quitar un poquito de grosor de ese trazo. Vuelvo aquí a mis capas. Como acá verán, está toda la lista de efectos que hemos aplicado. Le damos aquí al trazo. Doble clic y nos lleva el trazo. Y bajo el grosor del trazo. Voy al otro trazo, bajo también ese grosor. Cuando gusto, puedo volver a hacer la configuración. Entonces, quiero hacer deformación. ¿Ya? Control T, o también lo mismo que ir a edición y activar transformación libre. Aquí arriba, fíjense, se va a mostrar como una pequeña cuadrícula. Esto es. Cuando hacemos un clic, nos va a mostrar una malla. Pero aquí elegimos si queremos usar formas predeterminadas. Y si no, si quiero deformar a partir de una malla, entonces utilizamos estos cuadrados. También, si le doy clic derecho, puedo acá modificar la opción de formar. Y fíjense que yo puedo acá utilizar, ¿no? O sea, utilizo deformar, pero ya tendría que modificar a partir de estas formas. Por ejemplo, puede ser abombar y modifico. Deformación. Otro puede ser cilindro. Y cambiamos también. Acá hay más puntos. ¿Por qué? Porque este punto define la expansión del centro alrededor de un cilindro o la dirección, hacia arriba, hacia abajo, o también este cuadradito, el tamaño. Entonces acá hay más puntos, ¿no? No todos son iguales, ¿no? Por ejemplo, si busco pez, trae solo un punto, porque esto me ayuda a definir desde qué lado quiero la deformación. ¿Listo? Entonces, si yo hice mi deformación y le doy Enter, estoy aprobando el cambio. Ya queda. Pero ¿cómo vuelvo a editarlo nuevamente? ¿No? Entonces tendría que, acá en capas no voy a ver nada de eso, ¿no? Pero tendría que usar nuevamente edición, transformación libre. Y nuevamente verán que arriba se activa esta cuadrícula, y cuando le damos clic, acá podemos ver el que estamos usando y puedo cambiar por otro. Tipo bandera, tipo arco. Y este cuadradito, recuerden, nos ayuda a cambiar la dirección de la deformación. Una vez hecho el cambio, Enter, y ya está. O doble clic, cualquiera. Entonces, esto sería ya con, ¿no? Bueno, varios estilos en sí de capa.
Ahora vamos a ver lo que son los rellenos, ¿sí? Pero por esto igual voy a seleccionar y control G lo oculto. Ahora ya tengo tres grupos, ¿ya? Tres grupos. Voy a crear ahora mi objeto de dibujo. Estas son las herramientas de dibujo, ¿ya? Fíjense, similares a las que hemos visto: rectángulo, elipse, triángulo, línea también, ¿no? Y polígono. Acá ya viene el triángulo, ¿no? Polígono, elipse y rectángulo. Y además acá hay una forma que se llama forma personalizada, ¿no? Esto sí es distinto porque justamente nos ayuda a la configuración de formas que uno mismo puede dibujar y lo puede guardar para reutilizar. En el caso, digamos, de rectángulo, ¿ya? Fijámonos arriba primero, nos fijamos que aquí diga forma, ¿ya? Porque si dice trazo, recuerden que no lo vamos a poder rellenar. Primero que diga forma, otro sería relleno, el trazo, o sea, antes puedo configurar, o después también. Quizás quiero que no tenga relleno, pero quiero que tenga trazo, trazo negro, y de repente que sea, no sé, de unos 5 píxeles, ¿no? O sea, ya, colocamos ahí. Hice mi configuración y ahora dibujo, ¿no? Dibujo. Y ahí tengo mi forma rectangular, con esa configuración que coloqué aquí arriba. Pero también aquí sí les recomiendo que activen las propiedades. ¿Por qué? Porque las propiedades les va a dar todos los valores completos, ¿no? De configuración de ese objeto. Por ejemplo, acá puedo ver si obviamente no tiene relleno, tiene trazo de 5 píxeles. Eso es todo. Si yo quiero redondear las esquinas, aquí en propiedades lo modifico. Acá verán los iconos. Ya estos iconos ya pues súper claro, se entiende que son las esquinas, los vértices, y que no tienen nada de redondeado. Pero si yo redondeo 1 a 25 píxeles, como tengo la cadenita activada, quiere decir que va a unificar todas las esquinas a la vez en esa misma, ¿no? Unidad. Entonces miren acá, ya se ha redondeado. Si quiero redondear más, 100, presiono Enter, redondear los 4. Si solo quiero, no sé, 1 o 3 lados, desactivo la cadenita. Y aquí, digamos, voy a poner 0. Y aquí también 0. Cosa que solo se redondea, ¿no? Estas dos esquinas. Quiero cambiar el grosor del trazo, cambiamos acá, ¿no? Ampliamos más. Quiero cambiar el tipo, cambio. Acá solo hay 3 trazos, ¿no? Por ejemplo, este es el uniforme, línea discontinua y puntos. Esos son los 3 que hay, ¿no? Igual, cada uno tiene su configuración. Porque, por ejemplo, este tipo de trazo uniforme, recuerden que termina en punta, porque las uniones son en ángulo. Entonces lo puedo aquí modificar la unión. Aquí vemos la unión redondeada. Y verán que se redondea, aunque es muy sutil, no se nota tanto, ¿no? No se nota tanto, pero ahí sí, miren aquí. Esta es la unión, ¿ya? No estoy hablando de redondear, sino estoy hablando de que la unión ya no termine en ángulo. No estoy hablando de suavizar un trazo. Listo, si quiero cambiar el color, hacemos clic. Ahora acá viene lo interesante. Ya no es que solo voy a encontrar este selector. Recuerden, en texto solamente encontraba este selector y obviamente cambiaba acá el color, ¿no? Pero aquí ya no. O sea, acá podemos hacer más ajustes, ¿no? Por ejemplo, selecciono, activo y vamos a poder elegir. Si quiero color uniforme, es este de acá. Si no quiero, es este de acá. Nada de color. Este de aquí sería color uniforme, o sea, colores, ¿no? Enteros, uniforme. El siguiente sería degradados. Y el último sería motivos, o sea, texturas. ¿Ya? Eso ya es un poco más interesante, ¿no? Ya no necesariamente voy a trabajar un solo color. Entonces, lo que trabajo acá es, digamos, quiero color uniforme, ya sabemos, abrimos el selector y elegimos. Sin embargo, cualquiera de los colores que yo haya utilizado recientemente, aquí se almacena. Por eso dice acá, colores recientes, ¿no? Miren acá, colores usados recientemente. Entonces, si quiero volver a usar esos colores recientes, hago clic y elijo desde acá. Digamos este de acá. Hago clic y ya está. Que es el que usé en el texto. Quiero degradado, ya sería, pues, ¿no? Por ejemplo, voy a subir más el grosor de mi trazo. Subimos más y ahí está. Ahora, voy a dibujar otra forma. Utilizo elipse. ¿Cómo? Igual, hago clic y arrastro. Pero, claro, fíjense, la forma no tiene proporción.
Y si presiono Shift, ahora sí tiene proporción. Igual, vamos a trazo y ahora uso degradado. Voy a usar este degradado de la biblioteca, ¿ya? Voy a usar este púrpura, este de aquí. Y ahora voy a ir a cambiar el grosor para que se pueda apreciar mejor. ¿Listo? Si quiero cambiar a línea discontinua o de repente a puntos. Esto varía en relación a qué. Pues uno, al tamaño del grosor. Si yo bajo el tamaño, obviamente las líneas, los guiones se van a apreciar más. ¿Ya? Eso sería. Entonces lo voy a dejar ahí y voy a subir. Recuerden que este degradado se configura igualito que el degradado del texto. Es lo mismo. Entonces fíjense, si yo hago un clic, vamos a ver aquí esta barra de color. Si hago clic, ingreso al degradado. Es lo mismo que hemos visto en el texto. O sea, elijo el color, si quiero cambiar, abro y cambio de color. Más azul, digamos. Quiero añadir otro color, arrastro y aquí hago clic. O de repente quiero añadir al medio. Entonces esto lo dejo acá y hago clic al medio. Y acá cambio de color. ¿No? Acá añadimos este turquesa. Ya está. Una vez hecho eso, cambio el tipo, el estilo. Quiero que sea radial, sea en ángulo, ¿no? El tipo que necesito. Y esto, el ángulo. Listo. Rotamos nuestro degradado. Puedo bajar la escala, ¿no? Si quiero que se aprecien mejor los colores. Bajamos a 65 y ahí está. ¿Ya? Entonces miren ahí, ya más o menos queda uniforme. Color uniforme, degradado, y ahora vamos por el triángulo, dibujo mi triángulo. Pero profesora, ¿cómo cambio la configuración? Pues hago clic antes de dibujar y coloco acá, ¿quiero que sea equilátero o no? Quiero cambiar el redondeado, quiero que tenga un radio de vértice, o sea, las esquinas redondeadas o no. Si no quiero, 0. Y aquí el tamaño del triángulo. Aquí, si quiero que sea equilátero o no. Le damos OK y ya tengo mi triángulo. Lo voy a escalar, Enter. Si yo lo escalo, obviamente, verán que cuando lo escalo, miren, el degradado no se mueve, ¿no? Es como que estuviera estático, pero cuando presiono Enter, se adapta. ¿Ya? Entonces, acá voy a usar bueno, ya no degradado ni uniforme, voy a usar motivo. Vamos a motivo, y acá elijo, estos son los predeterminados, estos, árboles, hierba, agua. ¿Ya? Esos son los predeterminados. Si yo, por ejemplo, quiero apreciar mejor, voy a usar este de aquí, de hojas, de árbol, y voy a subir más de grosor. ¿No? Ahí se puede apreciar. Ya de repente también no quiero que las esquinas terminen en ángulo, entonces también ahí voy a aprovechar en redondear, claro, la unión. ¿Ya? Ahora termina así. No siempre redondeado, puede ser el otro que es biselado, ¿no? O plano. ¿Eh? Eso sería el otro. Entonces ya tengo ahí los 3 tipos de relleno con las formas. Control S, guardo. Vamos a ir a la forma polígono, igual, ¿no? Hago clic, arrastro, sin proporción si es que solo hago clic y arrastro. Y si presiono Shift, proporción. ¿Ah? Y recuerden, acá eligen si quieren color o no. Quizás ya no quiero que tenga trazo, entonces no quiero que tenga color. Entonces acá activo sin color. Pero quiero que tenga relleno. Vamos a relleno y vemos las mismas opciones. Entonces elijo, ¿no? Si quiero que tenga relleno uniforme, degradado o motivo. ¿Cuál deseo? Nada más. Entonces, pero, profesora, ¿y cómo hago para guardar mi propio motivo? Porque degradado ya sabemos cómo cambiar. Uniforme, pues ya mucho más fácil, ¿no? Entonces, digamos, elijo este degradado. Rotamos el ángulo. Invierto, puedo invertir el orden. ¿Cómo así? Miren, el degradado, ¿no? O sea, por defecto lo voy a dejar en 90 grados. Digamos, el anaranjado está en la parte inferior, púrpura superior. Y en el centro está este tono medio magenta. Pero yo quiero invertir el orden. Quiero que el púrpura esté inferior y el anaranjado superior. Entonces aplico este icono de acá. Este. ¿Ya? Aquí. Por eso que cuando pasamos por acá hay como unas flechitas y nos dice invertir. Hacemos clic y cambia el orden. ¿Ya? Entonces eso también les puede servir. Acá elijo el tipo, ¿no? Quizás radial en este caso y lo voy a volver al mismo orden anterior. Recuerden que podemos nosotros, ¿no? Selecciono
Acá puedo mover el color, ¿no? Obviamente miren ahí cómo cambia, sí, lo amplío. ¿Ya? Y bueno, eso es como los rellenos, ¿no? Degradado, uniforme, motivo. Pero como les decía, ¿no? Quizás yo quiero hacer un motivo personalizado, porque ojo, no es lo mismo usar este motivo, ¿ya? Estos motivos que ven acá no es una imagen enmascarada, ¿ya? Esos son motivos, quiere decir que es como una textura que está personalizada y guardada. Pues igual, podemos descargar imagen, ¿no? Voy a abrir lo que ya está descargado, de hecho, ¿no? Supongamos que quiero guardar, no sé, una parte de esto, por ejemplo, ya lo guardé. ¿Ya? Voy a ir aquí a este banco de imágenes. Voy a ir a este banco. Y vamos a poner aquí. Vamos a poner, si no, a ver. Por ahí puede salirnos, ¿no? Miren, por ejemplo, este tipo ¿no? de texturas que son muy interesantes. Ya, por ejemplo, este de burbujas. Lo voy a descargar. ¿Ya? Lo descargo. Vamos a ver otro más, donde se vea un poquito más uniforme la repetición. Puede ser esta zona de la... Ya. Entonces, miren, voy a ir a archivo y abro. Voy a abrir eso, ¿no? Esto. Específicamente estos dos, lo voy a copiar, lo voy a llevar acá, lo voy a cortar, mejor dicho, y lo pego. ¿Ya? Voy a seleccionar primero esto, de la burbuja, y lo abro. Lo que voy a hacer primero es ir a la herramienta selección, a esto. Puede ser rectangular. ¿Ya? Y voy a abarcar un área que no se vea tanto como una, ¿qué les digo? Traten de buscar un área que sea bien uniforme. ¿Por qué? Porque eso será una repetición. Si yo selecciono este área, así, entonces voy a tener una repetición, pero con estos elementos bien variados. Si yo elijo este área de acá, donde no se nota tanto, digamos, entonces voy a tener esta repetición y claro, no va a haber tanta diferencia, ¿no? Igual, por ejemplo, puedo seleccionar este área de acá, pero igual, ¿no? Vamos a tener repetición de elementos muy variados. Entonces depende lo que quieran, ¿no? Si yo quiero que sí se vea la repetición de este, ¿no? Grande, pequeño, mediano, normal. ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿no? Digamos que yo quiero que se vea la repetición de estas burbujitas de acá. Selecciono, ¿ya? Y nos vamos a archivo, perdón, a edición. Le vamos a dar definir motivo, porque se denomina motivo. Ponemos acá burbujas. Y OK. Y obviamente quito esta selección, ¿no? Ya no lo dejo seleccionado. Entonces vamos a deseleccionar. Vamos aquí, selecciono mi objeto, vamos a propiedades, relleno, y aquí al final, fíjense, ya se ha guardado mi motivo. Hago clic y ya está. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Repito, no es una imagen guardada y encerrado dentro de la forma. ¿Por qué? Porque yo puedo escalar más o menos. Y si bajo la escala, fíjense, ya vamos a ver una repetición de ese área guardada. Y si subo la escala, y es como que lo vemos de más cerca. También puedo rotar, ¿no? Puedo rotar el ángulo. Entonces, eso vendría a ser. Si yo crezco mi objeto, obviamente, miren, ahí se puede visualizar cómo se encuentra, es como una repetición, ¿no? Es como un patrón más bien. Entonces, texturas son superficies, ¿no? Que nosotros podemos palpar. Sin embargo, también de manera visual, ¿no? O sea, por ejemplo, vemos la textura de la madera, ¿no? Vemos la textura de un pelaje, ¿no? Pero un patrón repetitivo es cuando un objeto, ¿no? Se repite de la misma forma en distintos lugares. Entonces, eso es, ¿ya? Si quieren, yo quiero, digamos, usar lo mismo, voy a usar para una estrella. ¿Cómo hago estrella? Pues con el mismo polígono. Hacemos clic, cambiamos acá, ¿no? Lo mismo que hice en lados es la misma cantidad de puntas. ¿Qué cambio? La relación de estrella. Si la relación dice 100%, no es estrella. O sea, es lo contrario de InDesign. Si yo quiero hacer una estrella, al contrario, acá tengo que cambiar la relación de 100, bajarlo. Desde 99 para abajo es una estrella. Por ejemplo, 25 y tengo esta estrella.
Pero con Shift escalo, porque si no se distorsiona. ¿Por qué? Porque son formas. ¿Ya? Como son formas, se va a distorsionar. Puedo elegir también el mismo motivo. Y obviamente, si gusto, bajo un poco el grosor, ¿no? Y ya está. También puedo cambiar el redondeado de las puntas. Ya está. Ya hicimos una configuración, ¿no? Distinta. Listo. Entonces, esas son las formas. Vamos a seleccionar todo, control G, y tengo otro grupo, y lo oculto. Ahora, vamos a crear otra capa, y vamos a dibujar lo último, que sería la forma personalizada. ¿Ya? La forma personalizada, básicamente, es esto que vemos acá arriba. Vamos a encontrar siluetas, mejor dicho, siluetas, ¿no? Ya de animales, hojas, flores, barcos. Entonces, son formas listas. Pero, ¿por qué se llama forma personalizada? Porque obviamente yo también puedo guardar aquí, abajo se almacena y lo puedo reutilizar. Entonces, para guardar una forma acá, primero tengo que hacer la selección, el trazo y luego guardarlo en la opción de edición, definir, ¿no? Forma personalizada. Pero no hay nada, por eso es que sale deshabilitado. Entonces, digamos que utilizo, a ver, un árbol, ¿ya? Este árbol de aquí, arce, hago clic y arrastro. Presiono Shift, porque si no, fíjense, se deforma, ¿no? Entonces, cada que dibujen una forma, si quieren que tenga proporción, presionen Shift. O sea, ahí sí guarda el mismo concepto de Illustrator. ¿Ya? Pero fíjense, se ha quedado con la misma configuración de trazo de mi dibujo anterior. Entonces, lo que hago es ir a trazo y lo voy a pasar a un color uniforme, digamos. Y también voy a bajar, pues, ¿no? Ese trazo está demasiado grosor. Entonces, de hecho, ¿por qué se ve así? Porque obviamente hay una gran cantidad de puntos de ancla. Por eso es que se ve de esa forma. Si yo me acerco, puedo ver, miren, la gran cantidad. Activo selección directa. Y ahí podemos ver todos los puntos de ancla que hay. Que claro, si gusto lo puedo editar, incluso lo puedo eliminar, ¿no? Digamos, miren, puedo mover, le damos sí. Si quiero eliminar, tecla suprimir, ¿no? Tecla suprimir, suprimir, y elimino todos los puntos de ancla que no necesito. ¿Por qué? Porque es un dibujo, entonces lo puedo eliminar, ¿ya? Entonces, esas son las formas personalizadas. Pero entonces, si yo quiero guardar una forma personalizada y reutilizarlo, te repito, cuál es el beneficio de que puedo reutilizar cada vez que use? Dibujo, 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 cada vez que use. Y lo bueno que funciona como una forma es de que puedo cambiar el color de relleno de una forma práctica. Elijo color, cambio de color, ¿no? El trazo lo voy a anular, ¿ya? Solamente me quedo con color de relleno, cambio de color. Si quiero cambiar, si quiero aprovechar como parte de una máscara, también. Y quiero cambiar la forma, también. ¿Por qué? Porque tiene puntos de ancla. Entonces, eso es lo bueno. Entonces, digamos que ya tengo ahí mi dibujo, ¿ya? Y ahora coloco una imagen, coloco, voy a colocar esto, Enter, arrastro debajo. Si yo quiero aprovechar esta silueta, es una forma, simplemente presiono control, hago clic y se carga la selección. Y ya no lo necesito, lo oculto, me quedo solo con la selección y me voy a la otra capa, que es la imagen, y lo enmascaramos. Listo. Ahora quiero mover la ubicación, porque si muevo está enlazado. Vamos a desactivar la cadenita y solo muevo el objeto enmascarado. Lo puedo escalar, puedo centrar, puedo hacer lo que guste. ¿Ya? Listo, ahora lo vuelvo a enlazar, cosa que así ya puedo mover ambos puntos. Entonces, esas formas ayudan muchísimo. Lo voy a, bueno, lo dejo ahí. ¿Ya? Y bueno, por último, voy a colocar, digamos, esta imagen, ¿ya? Que es el logo de Nike. Quiero tenerlo como dibujo, porque sería más práctico cada vez que yo quiera, lo pongo en blanco, negro, lo cambio de color. Pero digamos que no me ayuda porque es una imagen. Entonces aprovecho acá. Uno sería la herramienta que les había mencionado, trazado con detección de contenido. Para esto tienen que ir a, en este caso, edición, preferencias, previsualizaciones de tecnología. Y aquí
activar esta opción que dice activar herramienta trazado con detección de contenido. Y luego le dan OK y lo reinicia. ¿Ya? El mío, como ya utilicé, pues está activado, ¿no? Le dan OK y lo reinicia. Cuando reinician, dentro de lo que es Pluma, aquí abajo van a encontrar esta opción, ¿no? Acá dice herramienta trazado con detección de contenido. Pues esta herramienta nos permite que cuando pasamos sobre un área, ¿no? Del objeto que, claro, yo tengo seleccionado, miren, voy a activar, paso por el área, aparece como una línea, miren, azulito, como una línea discontinua. Quiere decir que ha detectado ese área. Y si yo hago un clic, ya dibuja automáticamente. Lo mismo, ¿no? Quiero continuar dibujando, entonces aquí arriba activan esta opción que nos va a permitir que el trazo se amplíe automáticamente. Quiere decir que va a retomar el dibujo. Por ejemplo, por acá, hago clic y ya está. Pero me acerco. Si yo veo que por ahí no ha quedado bien, utilizo selección directa. Y con selección directa puedo mover puntos de ancla y con pluma, con mismo pluma, ¿no? Con pluma, no con detección, sino con pluma. Cuando paso, elimino punto de ancla, elimino punto de ancla y ya puedo ir modificando, ¿no? Puedo ir modificando mis puntos de ancla que se han dibujado con detección de contenido. Entonces, claro, el hecho de que sea detección de contenido no quiere decir que va a quedar perfecto. Miren cómo queda. ¿No? O sea, siempre va a haber esos detalles. Pero, pues bueno, ahí nosotros ya lo podemos, ¿no? Ajustar. Entonces, esto es una opción que, repito, o sea, no siempre va a ser perfecto en un clic, no es que ya me quedó a la perfección, ¿no? Pero sí podemos hacer ajustes. La otra opción, no, miren, ya está, ya quedó limpio ahí. Vámonos al otro lado. Y acá solamente veo que hay puntos de ancla de más. Entonces vuelvo a pasar con pluma, quito y quito. Y esto, para que no me quede como un trazo suavizado, vuelvo a pluma, vamos a la última opción y hacemos un clic. Y listo. Con selección movemos los manejadores, porque los manejadores nos ayudan a estilizar, ¿no? Los puntos de ancla y obviamente la forma también ya ahí va mejorando. ¿No? Igual aquí, miren, acá solo se mueve uno. Entonces voy a ir aquí a la herramienta punto de ancla, hago clic, ¿no? Nuevamente. Obviamente no lo voy a eliminar. Arrastro y ya está. Entonces ya con selección directa, edito el manejador. Ahora, si esto se me hace más complicado que dibujarlo con pluma, ya lo hago con pluma. Y obviamente la otra opción, ¿no? La otra opción que a mí me parece más práctico incluso que las opciones, es que depende, ¿no? Algunos usan mejor las opciones automáticas, pero lo dejan así, o sea, no lo editan. Entonces la idea es que se nos quede algo perfecto. Así es que una vez que ya tengo mis puntos de ancla, voy a edición, le decimos definir forma personalizada y guardamos, ¿no? Ojo que se ve en negro el fondo y el icono se ve blanco, pero no quiere decir que es así. Solo que se ve fondo negro para identificar que lo que vamos a guardar es este área en blanco, o sea, el dibujo en blanco. ¿Ya? Entonces ese fondo negro, no se asusten, es solamente para ver el dibujo que vamos a guardar. Entonces ahí ponemos, ¿no? Isotipo y lo guardo. Cuando le doy OK, miren, voy a ocultar, ya oculto esto. Me va a quedar ahí porque obviamente esto lo trabajé en trazo. Entonces, si yo voy a ventana, trazados, ahí sigue ese trazo. Si quiero, lo elimino, ya no lo necesito. ¿Ya? Cosa que ahora sí puedo colocar mi dibujo. Voy a forma personalizada y fíjense que al final, aquí se ha guardado. ¿Ya? Incluso miren, ahí está con el nombre que acabo de poner. ¿No? Ahí ponemos, pasamos y ahí está el nombre. Ahora sí lo selecciono y ya puedo reutilizar, ¿no? Pero repito, presiono Shift porque si no dibujo todo distorsionado. Es más, ha quedado con la misma configuración, ¿no? Ya entonces lo anulo el trazo y añadimos relleno de cualquier color, porque es un dibujo, es una forma. ¿Listo? Entonces eso sería, chicos, con todo lo que se ha visto hasta el momento. Y ahora voy a pasar a la práctica final, ¿ya? Pero antes de finalizar, me comentan si hasta aquí ha quedado todo claro. ¿Sí? ¿Todo bien? Listo.
Bueno, no sé a qué se refiere letra con imagen. Letra alrededor de la imagen, letra adaptada a imagen, letra o imagen dentro perdón, imagen dentro de un texto. O sea, hay muchas opciones. ¿Ya? Entonces, eso. Voy a pasar a la parte de práctica. ¿Ya? Ahí voy a aplicar todavía varios detalles que todavía vamos a reforzar. ¿Ya? Entonces, eso a tener en cuenta. Bueno, si quieres convertir un logotipo a blanco y negro, no, o sea, lo que pasa es que depende. Si me dices que quieres dibujar el logotipo y tenerlo como dibujo, como puntos de ancla, ahí sí te conviene usar esa opción. Pero si solo quieres convertir a blanco y negro como una imagen, ahí no, no es necesario, ¿no? O sea, por eso depende. ¿Ya? Si quieren usarlo como dibujo, tener la opción de cambiar los puntos de ancla, modificar trazo, eso sí, ahí sí te conviene. Ujú. Ya, a ver, voy a ver si me da el tiempo, porque ahorita tengo que empezar con la práctica. ¿Ya? Ahí voy a ver, ahí me da el tiempo, aprovecho también esa parte de la práctica y ahí puedo explicar. Listo. Entonces voy a pasar a la parte de lo que es la práctica. Vamos a ver, miren, vamos a crear un nuevo documento. En este caso voy a usar un formato digital, móvil, pero voy a cambiar la medida. Entonces en alto voy a poner 1350 y en ancho 1080. Que bueno, es un formato estándar de publicidad, ¿no? Para Facebook sobre todo. ¿Ya? Mesas voy a desactivar, solo necesito uno, así que lo desactivo. Y la resolución suficiente es 72. ¿Ya? RGB, modo y perfil. Vamos a ver acá. Uy, no sé por qué se creó como mesa. Si lo he desactivado. Ancho 1080. Alto 1350. 72 de resolución. RGB. Y creamos. Ya está. Ahora sí. Esto lo voy a cerrar. Esto también ya no necesito. Y vamos por acá. A ver, para empezar vamos a colocar el producto. ¿Ya? Vamos a empezar con el producto. Pero vamos a ir a vista. Lo esencial, crear nuestras guías, como ya les había explicado. ¿No? De preferencia pueden dejar 100 píxeles de margen o puede ser 80, ¿ya? Pero eso es lo estándar. Más de 100 no, porque ya es demasiado. Recuerden que estas guías tienen que estar bloqueadas. ¿Ya? Bloqueamos las guías. Ahora, vamos a ir a colocar nuestros objetos. Archivo, colocar, y elijo mi primer objeto, que sería esta zapatilla. Como les había dicho, esto está pues al espejo. Entonces voy a presionar Control T, clic derecho, y lo vamos a voltear horizontal. Ahora, como tiene marca de agua, lo que voy a hacer es usar, primero, lo voy a rasterizar para que me permita editar, y vamos a ir a la herramienta de edición, Parche. Con parche voy a dibujar. Un detalle, miren, si yo estoy con la tecla en mayúscula, verán que no me muestra la herramienta. O sea, yo puedo elegir cualquier herramienta, pero no me muestra, ¿ven? Aparece como una cruz. Cambio, ¿ya? Siempre desactiven la tecla de mayúscula, porque a veces siempre se pasa, ¿no? Cuando estamos ahí trabajando con Shift y todo. Entonces, siempre fíjense que la tecla esté en minúscula. Así pueden identificar la herramienta que están utilizando. Dibujo el área. Puedo reemplazar o puedo utilizar el relleno, ¿no? Ya está. Acá igual. Dibujo el área. Ya, y lo puedo reemplazar. ¿No? Igual acá si no me queda claro esto o no me queda igual, ya lo repito por el otro lado. Listo. Ahora vamos a trabajar en capas de ajuste, pero antes primero vamos a hacer la máscara. ¿Ya? Entonces voy a usar selección de objeto y recuerden que con lazo, si desean, pueden hacer los ajustes o si desean ingresan a la máscara y hacer la edición de la máscara. ¿Ya? Por ejemplo, acá puedo usar esta herramienta con más, añadimos selección.
¿no? Porque estoy con más. Y con menos, lazo, quito selección. Siempre menos para quitar, más para sumar, ¿no? Añadir. Acá, por ejemplo, creo que un poquito esta parte de acá falta. Y ya está. Listo. Una vez que tengo esto, si gusto editar, como ya les dije, los bordes, el contorno de mi selección, antes de enmascarar, sigo con la herramienta de selección y activo esta opción que dice seleccionar y aplicar máscara. Y ahí está nuestra selección, ¿no? Puedo utilizar la opción que sería para perfeccionar bordes, aunque acá no lo veo tan necesario. ¿En qué situaciones utilizo selección, o perdón, perfeccionar bordes? Cuando es cabello, sobre todo cuando es cabello. Acá igual puedo seguir usando lazo, ¿no? Miren, me acerco, voy al lazo. ¿Por qué? Porque el lazo es más puntual. O sea, sí, por ejemplo, dibujo esto, se quita. Dibujo esto, se quita. O sea, es mucho más puntual. Pero el otro, al ser un pincel, abarca más píxeles. Entonces tengo que hacer configuración, volver a configurar. Y mientras me paso en eso, pues prefiero esto. Entonces, va a depender del objeto, no todo, o sea, no es que para esto me funciona y para, no sé, un polo, un pantalón, para todo me va a funcionar, no es lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué? Tenemos que identificar un factor común, eso es lo principal, ¿no? Por acá ya. Ahora, pero en general, si quiero limpiar ya todo el contorno, ojo que este fondo rojo es solamente la referencia, cómo se ve en relación a nuestro fondo, pero nuestro fondo es blanco, así que no hay diferencia. Si lo pongo de repente en negro, ahí sí, ¿no? Ahí podemos detectar mejor el borde. Lo subo al 100 y ya vemos. Radio, lo puedo subir un poquito. Si quieren, miren, ahí se suaviza. Otro, el desplazamiento, lo bajamos muy sutilmente, ¿no? Ahí no, nada más. Porque con los niveles ya lo mejoramos. También podemos descontaminar colores y ya quedó totalmente limpio, ¿ya? Entonces ahí, si ya he descontaminado colores, bajo no, menos el desplazamiento, no tanto. Porque si está en cero, miren, ya igual queda casi limpio, ¿no? Entonces ya podemos bajar muy sutil. Una vez que ya hice eso, ya se enmascaró. Fíjense, no se nota porque el fondo es blanco, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es añadir un fondo. Vamos a ir aquí a archivo, colocar, y voy a utilizar nuevamente acá un recurso, control X, voy a pegarlo. Este recurso les voy a enviar nuevamente porque es uno nuevo, y lo voy a rotar. Voy a crecer, ¿ya? Acá lo voy a deformar un poco porque es tela, textura de tela, así que no hay problema con eso. Y voy a escalar. Escalamos el objeto. Ya, ahí pueden ver que ya no tiene fondo, pues, ¿no? Porque ya como está enmascarado, pues ya quedó limpio. Ahora voy a crear una nueva capa. Vamos a ir a color uniforme. Y voy a utilizar este tono. Y acá utilizamos los modos de fusión. Fíjense, repito, los modos de fusión varían. Desde las opciones de multiplicar o, bueno, oscurecer, todas estas de acá, nos ayudan a oscurecer, ¿no? De ahí aclarar, luego superponer, es para saturar, y diferencia, ¿no? Para, en realidad es lo contrario. O sea, por ejemplo, si era claro, pasa lo contrario. Y tono, color, es para que se vuelva, se uniformice. Si yo tengo un color azul y la imagen detrás es de otro color, va a tomar ese color azul, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, esta opción, subexponer color, me parece muy bien, ¿ya? Y vamos a añadir una capa de ajuste. Vamos a añadir una capa de ajuste. Vamos a capas de niveles, en este caso, ¿ya? Y en niveles voy a poner acá, ¿no? Repito, en este caso, recuerden, puedo trabajar las sombras, mediotonos o la luz, pero no para todo, porque miren, yo puedo querer aclarar un poco la zapatilla, pero afecta a todo, entonces activo este icono de aquí abajo, ¿ya? Entonces ahí está. Esto es el mediotono, entonces trabajo el color, porque si no se ve ahí blanqueado. Esto la sombra, ¿no? Ahí le da profundidad. Listo. Como es una capa de ajuste, recordemos, las capas de ajuste es un modo de edición no destructiva. Entonces yo lo puedo ocultar y mi objeto sigue tal cual. O lo vuelvo a hacer visible.
Si quiero añadir ya un destello o algo que ayude a resaltar más el producto, ¿no? Una luz por aquí quizás, entonces ya tengo que trabajar, control clic, creo una nueva capa, esto lo coloco fuera, ¿ya? Desde ya lo creamos fuera y lo relleno con la capa o con la herramienta bote, pero color negro. Control D de selección. Esto me va a servir para clic derecho, convertir en objeto inteligente y utilizar un filtro que puede ser interpretar destello. Con esto yo puedo colocar mi destello donde guste. Puedo arrastrar, cambio la ubicación. Digamos, quiero que la luz se refuerce desde este punto. Entonces, aplico, pero pueden cambiar el tipo de lente también. Por ejemplo, este le doy OK. Puedo subir más también, ¿no? La luz. No quiere decir que va a quedar así porque es un destello. Entonces hay que cambiar el modo de fusión. Por ejemplo, puede ser aquí, ¿no? Puede ser en superponer. Y si quiero cambiar, nuevamente ingreso con doble clic y puedo mover. Ahora, ¿por qué puedo mover? Porque estoy usando un modo, un objeto inteligente. Si yo no lo convierto a objeto inteligente, no voy a poder hacer este cambio. ¿Ya? Doble clic, cambio el tipo de lente, ¿no? Por ejemplo, este de acá, ya este. Le doy OK y ya está. ¿Sí? Entonces, siempre que sea un objeto inteligente, vamos a poder todavía editar. Voy a dejar por aquí. ¿No? Ahí. Y si no deseo esto, oculto la capa porque está debajo y ya queda normal. ¿Ya? Entonces, esto es una alternativa. Listo, entonces esto lo dejo acá abajo. Ahora vamos a formas, vamos al icono que ya tengo acá guardado y repito, como es un dibujo, presiono Shift. De esta manera, ¿para qué sirven las formas? Las formas son una manera más rápida de editar. ¿Por qué nos da la sensación de estar en Illustrator, ¿no? ¿Por qué? Por el tipo. Entonces, estamos hablando de formas con puntos de ancla. Toda forma con punto de ancla es editable a nivel de forma. ¿Sí? Puedo mover los puntos de ancla de una manera sencilla. ¿Ya? Entonces, puedo cambiar el color de una manera práctica. Eso no va a pasar con un objeto que sea una imagen nada más. Salvo con capas de ajuste y todo lo demás. ¿Ya? Pero bueno, depende. Entonces acá voy a colocar mi objeto, voy a ir a la herramienta forma rectángulo, me sitúo debajo de la capa, creo una nueva capa y dibujo. O sea, recordemos que todas las formas funcionan por separado. Quiere decir, ¿necesito crear capas para crear formas, texto? No. Automáticamente se puede crear la capa, pero el tema es que yo prefiero crear la capa porque sé dónde quiero que se coloque ese objeto. ¿Ya? Entonces con Shift distorsiono. Cuando una forma ya está dibujada, miren, con Shift distorsión. Pero antes de dibujar, presiono Shift para no distorsionar. ¿No? Es un poco contradictorio, pero así es. Entonces, cuando ya está dibujado, con Shift distorsión. Porque si no presiono Shift, miren, voy a cambiar a escala, alto y ancho, ¿no? Entonces, depende. Pues si yo quiero cambiar solo el alto, entonces presiono Shift y distorsión. Y si quiero cambiar ancho y alto, no presiono nada. Ahí sí se mantiene la escala. ¿Ya? Entonces, eso también otro detalle que hay que tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, este es un objeto que lo quiero cambiar la apariencia. Es decir, quiero que los bordes se vean como borrado. Voy a ir a la herramienta máscara. Perdón, a la opción máscara y voy a ir a la herramienta pincel. Voy a ir aquí a pinceles. Digamos, voy a utilizar, esto depende, ¿no? Porque depende en sí del pincel que uno quiera utilizar. Suponiendo que quiero instalar un pincel. Voy a ir acá, pincel de papel unto. Vamos aquí, papel rasgado. Lo descargamos, cerramos, ¿ya? Esto es un pincel. Y para poder utilizar el pincel, vamos a ir a las descargas, selecciono, control X, lo voy a llevar acá, lo pego, ¿ya? Y lo voy a extraer. Extraemos. ¿Ya? Aunque ya lo tengo, por eso lo voy a nada más, lo voy a reemplazar. Ya lo tengo porque esto sí ya se les ha compartido, pero les estoy explicando cómo lo van a instalar. Entonces vamos a ir a pincel, fíjense que esté la herramienta pincel,
Vamos aquí, al icono de pincel, ¿no? Acá al costado en la izquierda. Vamos a darle a la ruedita y aquí le vamos a dar añadir, importar pinceles. Acá elijo el pincel, ¿no? Como ya he colocado varios pinceles, voy acá y elijo mi pincel. Le damos cargar y ya está. Ahora sí, aquí abajo se han añadido esos pinceles, que son varios, ¿eh? No es uno solo, ya siempre hay varios. Entonces, ¿cómo elijo, cómo utilizo el pincel? Pues fíjense, cuando yo elijo uno, ya puedo ver la forma del pincel. Elijo otro, veo la forma, veo la forma. Entonces, si solo quiero hacia un lado, ese rasgado, elijo este. Si quiero rasgar desde abajo. O hacia ambos lados. Quizás si quiero rasgar desde el centro. Otro, cambio el tamaño de mi pincel. Este pincel ya tiene sus ajustes, que se ve aquí a la derecha, ¿no? Así que lo único que me interesa a mí es cambiar el tamaño del pincel. ¿Listo? Entonces cambio el tamaño. Puedo cambiar el tamaño, puedo cambiar la rotación, el flujo, la opacidad, suavizar, eso, ¿no? Pero no puedo hacer otros cambios. Entonces, por ejemplo, el tamaño. Cuando utilizo una máscara, recuerden, cambio al color negro, porque con negro puedo empezar a ocultar. Oculto. Como he elegido este pincel que tiene rasgado a ambos lados, me sirve para arriba y para abajo. Pero digamos que acá no me ayuda mucho. Necesito que tenga una rotación. Entonces voy aquí a ángulo y rotamos para donde necesitamos, ¿no? Sería este caso al contrario, menos, ¿ven? Menos hacia la derecha y sin menos hacia la izquierda, ¿ya? Entonces ahí tienen la opción ustedes de ir manipulando el pincel. Le voy a dar menos, un poquito, digamos hacia este lado. ¿No? Y me queda ahí. Pero repito, es un pincel y trabajamos con máscara. Ahí viene lo bueno. Porque como estoy utilizando un pincel con máscara y de repente me he pasado mucho, digamos, hasta ahí, vuelvo al mismo pincel, vuelvo a la misma opción de pincel, pero ya no negro, sino blanco, como con X. Y recupero eso que de repente de más lo he borrado, ¿no? Lo he ocultado. Y ya está. Ahí me queda esa parte. Si quiero cambiar de color es sencillo, porque es una forma. Entonces voy a propiedades y cambio de color. ¿Eh? Eso es lo bueno de utilizar formas. Vamos a guardar. Vamos a poner acá el nombre. Vamos a marzo. ¿Ya? Entonces, eso sería. Guardamos. Ahora selecciono mi objeto, ya solamente el objeto, pues la zapatilla. Vamos a FX, sombra paralela, y vamos a añadir una sombra, pero restauro los valores. Acá vamos a añadir una sombra, pero vamos a distanciar más del objeto. Vamos a subir el tamaño, que es el desenfoque, y voy a subir la opacidad. Fíjense, ¿ya? Estoy moviendo la distancia. No tanto porque ya pues no se separa muy bien, pero depende. Si no, no habría la configuración pues no tan variada. Entonces, ¿por qué depende? Porque no depende del objetivo. ¿Ya? El tamaño, ¿cuánto quiero desenfocar? ¿Más o menos? ¿Ya? Menos no, porque se verá así, ¿no? Entonces, lo ideal es desenfocar a partir de 10, ¿no? Para arriba ya se ve mucho mejor, más suavizado. Y la distancia. Otro es el ángulo, depende, ¿no? Hacia dónde quiero que vaya mi sombra. ¿Ven? Puedo rotar el ángulo de la sombra de mi objeto. Y le damos OK. Ahora aquí colocamos nuestro texto, ¿no? Vamos a poner acá, clic. Vamos a poner acá. Vamos a poner al centro. Vamos a estos tres puntitos. Vamos a lienzo y lo centramos. Y escalamos. ¿Listo? Cambiamos el color con este mismo. ¿Por qué elijo esto? Cuando paso con el selector y arrastro fuera del área, puedo capturar un color. Puedo capturar este color, este es el color que guste. Porque cuando salgo de este área, yo puedo capturar. Parece un circulito. Esto viene a ser como un objetivo. Entonces yo elijo mi objetivo, este. Entonces capturo ese color. Le damos OK y ya está. O capturo ese color. Queda. ¿No? Entonces depende del color que nosotros seleccionemos, se va a seleccionar. ¿Ya? Ahora acá voy a colocar nuevamente otro. Ponerlo por aquí. De esta manera, por ejemplo, pueden trabajar plantillas.
¿no? Por ejemplo, ¿por qué? Porque todo este texto lo puedo almacenar en una capa agrupada, un grupo de capas, y luego lo reemplazo, ¿no? O sea, ahí puede funcionar. Nuevamente hago clic, arrastro, voy a colocar acá, pero voy a restaurar, ¿no? Vamos a carácter, vamos a restaurar nuevamente, no, elegí la otra opción. Y ya vuelve todo a su estado inicial. Vamos a propiedades también en propiedades pueden ver las opciones, ¿ya? De carácter, de par. Solo que yo prefiero tenerlo ahí por separado, ¿no? Ya, y voy a cambiar la fuente. Vamos a poner Roboto, una fuente bastante simple. ¿No? De hecho, Roboto ahí tiene sus dos versiones. Tiene con serifas y sin serifas. Vamos a poner este en, puede ser en 16, ¿ya? O 14, 15 está bien. Y vamos a cambiar de color. Voy a bajar la escala de los grises. ¿Ya? Voy a quitar el exceso de texto, ya que es un texto falso, ¿no? Para que se pueda apreciar mejor. Ahí. Y como hablamos de zapatillas deportivas, le podemos dar una cursiva, ¿no? O itálica. Voy a volver al color y vamos a oscurecerlo un poquito más. Y también voy a ir a párrafo. Vamos a párrafo. Y vamos a quitar esta opción de separación, ¿no? Cosa que no. Ya si gustan lo alinean a la izquierda, ¿no? Que sería mucho mejor para la fácil lectura. Ahí facilita más la lectura. Esto lo voy a subir un poco más, a 25, pero voy a juntar el interlineado y la fuente no tan delgada, ¿no? Puede ser este medio y tal. Ahí bajamos ahora sí el tracking, voy a bajar un poco. Menos 15, menos 10, suficiente. Ahora sí voy a aclararlo un poco, ¿no? O sea, se veía muy claro por la fuente, ¿no? Que era muy light. Ahora sí ya se puede apreciar mejor, ¿no? Esto también voy a usar el mismo color. Entonces paso por aquí, ¿no? Es más, si quiero tener en muestras, acá ya quedó el color grabado. Entonces capturo desde mismo muestras, puedo capturar el color. Control S, vamos guardando. Y acá vamos a colocar el precio, ¿no? Vamos a poner acá el precio. Lo ponemos igual, cambio el color. Puedo cambiar directamente desde muestras también, sin necesidad de ir al selector, ¿ya? Y acá lo vamos a modificar esto. Perdón, Shift para escalar solo hacia abajo, no a proporción. Coloco por acá. Y lo vamos a poner en blanco. Ahí está. Vamos a colocar por aquí abajo una forma. Y lo relleno con el mismo color que hemos utilizado. Aunque puedo usar negro. Y lo puedo escalar hacia solo el ancho con Shift. Con Shift escalo solo el ancho. Nuevamente hacia arriba con Shift, porque si no, va a ir a proporción. Entonces presiono Shift y escalo solo hacia arriba. Ya esto puede ser que, digamos, voy aquí a la opción de alinear con lienzo al centro. ¿Ya? Control S. Por último, me voy hacia arriba de todas las capas, creo una nueva capa y aquí creo o coloco la página, digamos, ¿no? 1, 2, 3. Y lo situamos aquí. Pero lo paso a blanco. Entonces elijo blanco, cambio de fuente. No voy a usar esta fuente. Es bien comercial y es muy buena fuente, bastante limpio. Vamos a cambiar acá la configuración, tamaño. Lo centro también igual con lienzo, aquí arriba, 3 puntitos, alineación con lienzo al centro. Y bajamos el tamaño un poco más. Es la web, no tiene que ser tan grande. Y ampliamos. Presiono Shift, Enter. Y ya está.
Control S y guardamos. Ahora voy a colocar por acá, nuevamente aprovecho este texto, Alt, saco duplicado y lo vamos a rotar. ¿Ya? Entonces, de esta manera, por ejemplo, pueden aprovechar en hacer en utilizar plantillas, ¿no? Presiono Enter. Vamos a pasarlo a mayúscula, aquí en carácter, lo pasamos a mayúscula. Y miren, suponiendo que no quiero que se vea, ya, esta fuente, ¿no? Acá, no, eso sería negrita, mayúscula. Ahora, suponiendo que no quiero que se vea el relleno, quiero que se vea solo el trazo. ¿Ya? Voy a aprovechar en ubicarlo por aquí, pero lo voy a situar debajo de todas las capas, o sea, me voy hasta el fondo, pues, ¿no? Acá, el relleno. Y lo que voy a hacer es aplicar modo de fusión, ¿no? Fíjense ahí, paso por modos de fusión y ahí nos da un mejor resultado. Se mezcla. Quiero que se mezcle con el fondo, puedo usar superponer o puede ser luz fuerte, luz suave, ¿no? También puede ser luz intensa. Fíjense, se mezcla con el fondo, con la textura, ¿no? Mira ahí con la tela y ya se ve mucho mejor. Si quisieran que se vea solamente en este caso, la línea, el trazo, si es que le añado un trazo, tendría que hacer lo siguiente. Lo voy a dejar en normal, voy a volver a FX y le vamos a dar trazo. En trazo lo voy a poner el color azul, este azul. En 4 píxeles está bien. Pero el relleno lo vamos a pasar a blanco. ¿Ya? Entonces lo paso a blanco. Claro, eso no es todo, ¿no? Tendría que ir al modo de fusión, dividir, y ahora sí me quedo solo con el trazo y ya no hay relleno. Si se dan cuenta, el relleno ha quedado como transparente. ¿Ah? Entonces, eso sería si quisieran que de repente solo se vea el trazo y no el relleno. Y claro, si quiero volver a cambiar o hacer ajustes de trazo, volvemos a trazo, ¿no? Doble clic y nuevamente cambiamos. Por ejemplo, vamos a darle acá, bueno, ya está hacia el exterior. Puedo subir un poco más, quizás 6 píxeles, es suficiente ahí. Y ok. Ya, ahí puedo cambiar la fuente, ¿no? Por ejemplo, voy a usar otra fuente, la misma que usé para la web. Está. Pero sin el light. Entonces voy a los estilos y lo dejo en normal. Semi-bold normal. Como esto es parte del fondo, puedo ampliar más. La idea es que al menos se lea el texto, ¿no? Y ya está. Control S y guardamos. ¿Listo? Entonces ya para reforzar el concepto voy a ir a la herramienta línea. Con línea, aquí voy a dibujar un trazo. ¿Ya? La idea es no saturarlo tanto. Aquí cambiamos igual el color, ¿no? Y cambiamos el grosor. Puede ser 4 píxeles. Y ahí reforzamos un poco el concepto, ¿ya? Entonces vamos acá a cambiar el mismo color del trazo. Selecciono. Elijo el mismo color del texto, digo. Y bajamos un poco. Control S y guardamos. ¿Listo? Ya ahí, si desean añadir más elementos, lo pueden trabajar. Por ejemplo, voy a ir a la herramienta rectángulo. Voy a crear una forma, pero sin relleno. Trazo sí. El mismo color. Seguimos con la misma línea. 5 píxeles. ¿Ya? Y lo llevamos debajo. Selecciono. Lo arrastro debajo. Debajo de la zapatilla, ¿no? Más o menos acá. Todo el orden es importante. Eso lo vemos acá. En capas. ¿Ya? Fíjense ahí todo el orden. Selecciono. Alt, saco un duplicado. ¿Ya? Alt, duplicamos el objeto. A este lado. Como estoy con la guía inteligente, fíjense ahí me indica cuánto de separación tiene hacia ambos lados, ¿no? Por ejemplo ahí podemos ver cuánto de distanciado, ¿no? Tiene entre ambos lados. Como ahí no se ve, no hay problema. Entonces lo puedo llevar a este lado. Aquí abajo quedan todas las copias, ¿no? Y bloqueamos el fondo, ¿ya? Entonces, ¿cómo bloqueo el fondo? Todo lo que es el fondo, esto de acá. Bueno, básicamente solo son estas dos capas, ¿no? Estos dos. La textura y la capa de relleno.
lo bloqueo. Esto de acá ya no necesito, ¿ya? Entonces este fondo blanco tampoco lo elimino y ya tengo mi fondo bloqueado, ¿ya? Incluso antes de bloquear lo agrupo ambos, cosa que ya sé que esas capas son control G, es fondo, entonces lo bloqueo todo ese grupo. Y ya no lo vamos a poder mover. Alt, saco un duplicado, nuevamente el objeto, lo he eliminado ahí. Y lo renombramos también, ¿no? Por ejemplo, acá lo vamos a renombrar. Vamos a poner doble clic, ponemos fondo. Listo. ¿Ya? Igual puedo duplicarlo, ¿no? Hacia arriba, pero como les digo, la idea es no saturarlo demasiado. ¿Ya? Esta capa también lo puedo multiplicar. Y así hago de que se haga parte del fondo, ¿no? La textura de la tela, todo así. Si quiero que también esta textura se despegue un poco del fondo, también le puedo añadir sombra paralela. Pero no tan distanciado. Entonces acá sí lo junto un poco la distancia, bajo el desenfoque, ¿no? La opacidad para que no sea tan oscuro. Y ok. Vamos a poner acá un poco más pequeño. Vamos, control S, guardo. Vamos a duplicar el texto. Con Alt, lo duplico. Lo pasamos a blanco desde las muestras y lo escalamos. Presiono Enter, ¿no? Y acá estos dos ceros selecciono y vamos a carácter y lo vamos a convertir a un superíndice. Listo. Listo, ahí ya podemos escalar nuevamente el texto. Control S y guardamos. Ahora sí, nos vamos a archivo, vamos a exportar, exportación rápida, ya que es para digital, no tiene que tener tanta... ¿Por qué? Porque al exportar como PNG, se exporta con la configuración optimizada. Ya no hay nada que modificar ahí. ¿Ya? La escala está allá si yo lo quiero exportar en mayor escala, en otro formato. Ahí elijo exportar como. Pero exportación rápida sería esto. Guardamos y listo. Si yo quiero hacer otra configuración, archivo, exportar, exportar como, y acá elijo el formato, incluso pueden ver acá un previo a la exportación, pueden cambiar la escala, las medidas y todo. ¿Ya? Entonces, eso sería, ahora sí vamos acá, abrimos nuestro proyecto final, ahí está. Listo chicos, eso sería todo. Hasta aquí nos estaríamos quedando. Cuídense mucho. Este editable les voy a compartir actualizado. ¿Ya? Eso sería todo. Cuídense mucho. Activo el chat. A ver, hasta aquí todo quedó claro, ¿verdad? Recuerden que pueden practicar. ¿Ya? Siempre practiquen con los recursos. ¿Ya? Pueden ver nuevamente la grabación si se han perdido de algún punto. Y bueno, eso sería todo. Cuídense, nos vemos el día miércoles en Adobe Illustrator. Recuerden que nos queda solamente 2 sesiones. Entonces, estar presente hasta la última sesión. Cuídense mucho, muy buenas noches. Gracias a todos. Nos vemos.